Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Soy Amanda Delgado, la responsable técnica del laboratorio, y les doy la bienvenida, como siempre, a las charlas lingüísticas del Laboratorio de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es un espacio abierto dedicado a los estudiantes e investigadores de la ENA y a todos los interesados en platicar, en conocer más, en aprender de todos, ¿no?, sobre temas de documentación lingüística, revitalización y reclamo lingüístico. Hoy participa como moderador Rafael Rentería Mejía. Él es pasante de la licenciatura de Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Está interesado en la documentación lingüística de las prácticas de lectoescritura en la Mazateca Alta y colabora con el Laboratorio de Lingüística. Muchas gracias, Rafael, y bienvenido. Y bueno, este es un seminario permanente de las charlas lingüísticas de documentación, revitalización y reclamo lingüística con la serie Diálogos entre Latinoamérica. Esta va a ser nuestra primera charla entre Latinoamérica y estamos muy contentos por eso, y tenemos como invitada a la doctora Jenny González Castaño de la Universidad del Cauca de Colombia. En esta charla hará una revisión crítica de las metodologías aplicadas en la propuesta de documentación lingüística y compartirá su experiencia de documentación lingüística que realizó de la lengua Namric de Tororo, Colombia. La semblanza de Jenny la voy a pasar rápidamente para no quitarle más tiempo a su presentación. La doctora Jenny González Castaño hizo la licenciatura y la maestría de antropología en la Universidad del Cauca en Colombia. Después realizó la maestría en lingüística y el doctorado en ciencias del lenguaje en la Université Lumière Lyon 2. Es investigadora del Grupo de Estudios Lingüísticos Pedagógicos y Socioculturales del Sur Occidente Colombiano, GELPS, en Popayán, Colombia. Ha trabajado de forma mancomunada con las comunidades de habla de las lenguas Nasayuwe y Namric. Ahora es turno, pues entonces, ya de darle una calurosa y afectuosa bienvenida de manera muy especial a la doctora Castaño, que nos visita de manera virtual aquí en el laboratorio de la ENA. Y antes de pasarle ya el micrófono, la pantalla completa a la doctora Jenny, bueno, nada más agradecemos mucho a todo el público que está en redes sociales y esperamos recibir sus comentarios por el canal de YouTube, en la ENA TV y Facebook Live. Ahí también pueden escribir todas sus preguntas a la doctora Jenny y nosotros los vamos a ir recogiendo, por decirlo así, y los pasaremos al final de la presentación de la doctora. Agradecemos a nuestros invitados que nos acompañan también en la sala Zoom y que podrán hacer sus comentarios y preguntas directamente a la doctora Jenny alzando su manita en Zoom, ¿no? Y ahí sí podrán ustedes hacer su propia intervención, o si nos los quieren dejar en el chat, también lo podemos leer a todos los demás. Pues bueno, muchísimas gracias, Jenny. Te damos la bienvenida a la ENA virtual que vivimos en estas épocas. Gracias desde Colombia. Y pues bueno, la pantalla es toda tuya, ¿no? Y ya te queremos escuchar. Gracias, Jenny. Gracias a ti, Amanda. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy para esta conversación acerca de documentación lingüística desde una perspectiva situada. ¿Por qué, para qué y para quién documentar una lengua indígena? Antes de iniciar mi presentación, antes de iniciar esta discusión, quisiera agradecer a la profesora Amanda Delgado por invitarme a participar de este ciclo de charlas sobre documentación, revitalización y reclamo lingüístico. Voy a compartir entonces la pantalla de mi computador. Las reflexiones que compartiré con ustedes el día de hoy se originaron a partir de las discusiones llevadas a cabo por un grupo de lingüistas y antropólogos, tanto estudiantes como profesores de la Universidad del Cauca, tanto las reflexiones que compartiré con ustedes en esta presentación como
el texto de material de apoyo que propuse para nuestra discusión del día de hoy en torno al sentido de las prácticas de la antropología y la lingüística en la complejidad de redes y relaciones que dan forma al suroccidente colombiano. El suroccidente colombiano es una región del país donde se dieron los primeros levantamientos campesinos a principios del siglo XX, las primeras recuperaciones de tierra, donde se originaron las primeras organizaciones indígenas en la década de 1970, los primeros experimentos de educación bilingüe intercultural, y por esta razón esta región desde los inicios de la investigación social en Colombia ha sido un importante laboratorio de relación entre trabajo intelectual y académico y político junto con diversos colectivos sociales. Bueno, en el transcurso de nuestras discusiones se hacía evidente que nuestros compromisos políticos, participación en políticas públicas, agendas de investigación y trayectorias no eran exactamente los mismos que definen la identidad de la lingüística en otros establecimientos académicos, tanto de otras partes del mundo como de Colombia también. Y estas jornadas de discusión se realizaban de manera paralela a mis viajes de trabajo de campo a Colombia para trabajar en la documentación y descripción de la lengua Namric, de la cual hablaremos un poco más adelante, entre los años 2014 y 2017. Esto como para contarles a ustedes desde dónde está situada esta perspectiva que vengo a compartirles el día de hoy. En esta diapositiva encontramos el orden de la presentación. En la primera parte de esta presentación me referiré a la documentación lingüística como una práctica que tiene un origen colonial, que tiene su génesis en las preocupaciones de Occidente a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX por la desaparición de su alteridad distante, y esta es una herencia que se mantiene hasta nuestros días en las prácticas académicas de nuestra disciplina y en el aparato institucional y disciplinario que sostiene y apoya las políticas públicas y académicas vinculadas a la documentación lingüística. Posteriormente me referiría a la necesidad o al porqué de una necesidad de una perspectiva situada desde Latinoamérica de prácticas como la documentación lingüística, ya que exponer nuestras singularidades y reconocernos en ella puede potenciar redes alternativas para la circulación de conocimientos, ideas y reflexiones que abran las agendas de investigación a temas más vinculados con las realidades y problemáticas y también necesidades de las poblaciones locales, tanto en Colombia como en otras partes de Latinoamérica. Esto es parte de lo que estamos también haciendo el día de hoy en este conversatorio. A continuación, y a partir de mi experiencia en el proyecto de documentación de la lengua Namric en el resguardo de Totoró, me referiré a la manera como todas estas ideas e ideologías que presentaré en las primeras dos partes de esta charla dan forma a, entre comillas, en terreno a un proyecto de documentación. Las interacciones que se producen entre las instituciones y las diversas personas que formamos parte de este tipo de esfuerzos, nuestros roles, nuestras preocupaciones, y para finalizar presentaré algunas reflexiones y algunas conclusiones. Bueno, iniciamos entonces la primera parte de esta charla con algunas ideas preliminares sobre la documentación lingüística. La primera idea que quisiera compartir respecto a la documentación es que si bien los textos fundacionales acerca de lo que hoy denominamos documentación lingüística, como el texto de Astin del 2014, si bien sitúan esta práctica de grabar y archivar el repertorio lingüístico de poblaciones consideradas a puertas de la desaparición en la década de 1990, en realidad esta práctica no es tan reciente y más bien podríamos situar sus orígenes a principios del siglo XX en los trabajos de Franz Boas y sus estudiantes sobre lenguas indígenas de Norteamérica. De hecho, es Boas quien va a sentar las bases de la documentación lingüística contemporánea, definida por tres tipos de actividades que aún desarrollamos hoy en el marco de los proyectos de documentación lingüística, que son la colección de textos, la gramática, la producción de una gramática y un diccionario. Y Boas va a pasar a la historia de la antropología también como digamos, el padre fundador de la antropología de los cuatro campos, esta estructura que aún tenemos en muchos departamentos de antropología, tanto de Latinoamérica como también de algunos departamentos de antropología de los Estados Unidos, en los que tenemos por un lado la antropología social cultural, la antropología lingüística, la bioantropología y la arqueología. Y en el caso de Colombia,
Tal vez no sea el caso necesariamente de México, de otros países de Latinoamérica, ustedes más adelante me contarán al respecto. La lingüística de lenguas indígenas, indígenas o lenguas aborígenes va a estar vinculada directamente a los departamentos de antropología. Esto va a ser una característica que también va a tener ciertas consecuencias para el desarrollo de la descripción y de la profesionalización de la lingüística en Colombia, y también de prácticas como la revitalización lingüística y políticas públicas vinculadas, por ejemplo, a la educación bilingüe intercultural. En esta diapositiva, bueno, tenemos a Paul Rivet. En la antropología latinoamericana y bueno, también particularmente en Colombia, la documentación lingüística se realizaba en el marco de un tipo de ejercicio muy particular que se llamaba la etnografía de urgencia o la etnografía de salvamento. Recuerden que, como les contaba, la lingüística de lenguas indígenas en Colombia va a estar muy enmarcada, muy vinculada a la actividad de los departamentos de antropología, al menos en los primeros años de su profesionalización, al menos hasta la década de principios de la década de 1980. Y pues esta fue una actividad prolífica, muy prolífica, la etnografía de salvamento, a los inicios de la institución de esta disciplina en Colombia. Entonces, Paul Rivet, etnólogo francés, fundador del Museo del Hombre en 1937, va a estar muy involucrado en actividades políticas de diferente tipo durante la Segunda Guerra Mundial, y va a tener que huir a Latinoamérica después de la ocupación nazi, y va a ir a Colombia a principios de la década de los 40, y allí va a crear un museo según el modelo también del Museo del Hombre, y va a ser cofundador del Instituto Nacional de Etnología, que va a ser el primer instituto que va a entrenar etnólogos en Colombia. En esta diapositiva tenemos un pequeño fragmento de una carta, de una correspondencia entre Paul Rivet y Franz Boas, el personaje del cual les estaba hablando hace un momento. Y él menciona en esta carta: quisiera recoger datos para monografías profundizadas sobre los últimos grupos indígenas que todavía existentes. La siguiente parte puede sonar un poco graciosa para nosotros hoy en día, pero él de hecho mencionaba: dejaría la arqueología a otros, porque estoy convencido de que la tierra nos guardará aún mucho tiempo, mientras que los pueblos actuales se estarán fusionando con las poblaciones blancas. Y bueno, aquí observamos que Rivet, al igual que muchos colegas de su época y muchos antropólogos y lingüistas de hoy, estaba obsesionado con esta etnografía de salvamento. De hecho, ignoraba deliberadamente muchas de las manifestaciones de aculturación que estaban sufriendo los pueblos indígenas en Latinoamérica a principios del siglo XX, producto de estos procesos acelerados de integración a las sociedades nacionales o a las sociedades mayoritarias, para concentrarse en lo que él consideraba características culturales, entre comillas, indígenas típicas. Y pues esta es una concepción que nosotros podríamos describir como nostálgica de la alteridad. De hecho, hay antropólogos que mencionan respecto a la antropología, y pues yo pensaría que también es el caso de los lingüistas: nosotros somos nostálgicos por naturaleza. Y la razón de esta nostalgia en la concepción de la alteridad tiene que ver con el hecho de que tanto la antropología como la lingüística fueron edificadas sobre una concepción de la modernidad imbuida en la nostalgia por la desaparición de la alteridad distante. Esta nostalgia, que algunos llaman nostalgia primitivista, otros nostalgia colonial, jugó un papel muy importante en la construcción de la antropología como disciplina, y en las primeras etnografías de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se alimentaron precisamente del anhelo por satisfacer el apetito europeo por estos relatos sobre sociedades en desaparición, sobre equilibrios rotos, y esta postura persiste hasta hoy en día, aunque bajo diferentes expresiones y prácticas, entre ellas, como buscaría argumentarlo en esta charla, la documentación lingüística. Entonces, la documentación lingüística hace parte de una serie de prácticas que nos sitúan en una relación muy particular con nuestra temporalidad, pues al mismo tiempo que implican un posicionamiento nostálgico hacia un pasado irreversible,
a través de un ejercicio de autoconciencia sobre la desaparición irremediable de algo, en este caso la integración de las sociedades indígenas a las naciones modernas y con ello la desaparición de ciertos rasgos culturales, se relacionan al mismo tiempo con una serie de expectativas puestas en el presente y en el futuro que buscan mitigar y lidiar con la angustia de un mundo que cambia rápidamente. Y bueno, este posicionamiento hacia el pasado que algunos antropólogos como Berlinder llaman nostálgico, está generando una serie de transformaciones sociales a varios niveles, no solo en la forma en la que nosotros concebimos nuestra propia temporalidad y existencia, sino también en las políticas públicas, especialmente aquellas vinculadas al patrimonio. En los últimos años, el mundo parece estar sufriendo de una sobredosis de nostalgia. Hay, de hecho, fenómenos socioculturales y psicológicos que han sido estudiados por la antropología. Un ejemplo es el de lo que algunos antropólogos llaman yugostalgia, que es esta forma en la cual ciudadanos de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia construyen un montón de, incluso de tours, donde los turistas van y para sentirse como en esa época, para sentirse viviendo en la República Federal Socialista de Yugoslavia. Este es un fenómeno que ha sido muy bien estudiado, pero podemos ver otros. Por ejemplo, toda esta tendencia por lo vintage, por el gusto por la moda de los años 50, de los años 60, por los discos de vinilo antiguos. Bueno, todas estas son manifestaciones precisamente de esta aparente sobredosis de nostalgia que está viviendo el mundo. Pero además de manifestarse en este tipo de prácticas culturales, también se manifiesta en una explosión de políticas públicas de patrimonialización de la herencia cultural. Entonces, estas preocupaciones pues realmente no son una novedad en el caso, por ejemplo, de la patrimonialización de la herencia cultural, y de hecho van a extender sus raíces hasta los inicios mismos de la antropología, así como también de la lingüística. En esta diapositiva observamos a Alicia Duzán. Alicia Duzán es una antropóloga pionera de los estudios etnológicos en Colombia, estudiante de Rivet en el Instituto Etnológico Nacional, y ella va a escribir un texto en 1965, que ella el texto Problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia, en la que ella va a desarrollar lo que denominaba el ocaso de las culturas aborígenes. Y allí tiene afirmaciones muy interesantes, como por ejemplo, a diferencia del historiador que puede estudiar y reevaluar sus documentos periódicamente y sin temor a que se pierdan, el etnógrafo ve como sus fuentes originales, es decir, las culturas autóctonas, desaparecen y se diluyen delante de sus ojos. Lo que no se estudia y describe en un momento dado desaparece para siempre. Y lo que está detrás, la preocupación que hay detrás de este texto de Alicia Duzán, pues es también la preocupación que había en esta época de una preocupación disciplinar de la antropología por la desaparición de su objeto de estudio. En esta época había una crisis en la antropología debido a la culturación de las sociedades que se consideraban en esa época sociedades tradicionales. La antropología sentía que estaba perdiendo su objeto de estudio y de hecho muchos antropólogos hablaban, por ejemplo, de la muerte de la antropología. Obviamente esto no pasó. Esto no sucedió, pero vamos a ver algunos ecos de esta preocupación por la desaparición del objeto disciplinar de estudio, también en las prácticas y en los discursos en torno a la documentación lingüística. Allí tenemos otra cita de este documento escrito por Alicia Duzán, en la que ella dice: ¿por qué no admitir entonces que el antropólogo siente a veces aquella nostalgia du neolítico? Entonces, ellas abiertamente sienten esta urgencia de preservar el objeto de estudio de la disciplina y preservar estas características, entre comillas, típicas de las sociedades indígenas que se consideraban estaban desapareciendo como producto de la integración de los pueblos indígenas a las naciones modernas a principios del siglo XX. Y bajo esta premisa de la inminente desaparición de los pueblos indígenas, en Colombia se pusieron en marcha diversos programas de investigación etnográfica. Sin embargo, este tipo de antropología cayó rápidamente en desuso.
y el interés de los antropólogos se desplazó hacia la preocupación por la integración de las poblaciones que se consideraban marginadas y atrasadas hacia los ideales del progreso, la modernidad y la nación, particularmente las poblaciones indígenas, lo que se denominó en el indigenismo latinoamericano el problema indígena o el problema del indio o la cuestión indígena. Y al menos en la antropología colombiana, tal vez esto sea diferente de lo que pasaba, por ejemplo, en México, la preocupación por entender y aprender las lenguas indígenas fue de naturaleza principalmente práctica. Y con el acelerado reemplazo del uso de muchas lenguas indígenas por el castellano, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, pues ya no existía la necesidad de aprender una lengua indígena de una población para realizar una descripción etnográfica o un trabajo de campo, y el interés por las lenguas indígenas de parte de la antropología colombiana decayó y se transformó más en una declaración de intención, que resaltaba la importancia de protegerlas y promover su uso como bienes culturales, pero que al mismo tiempo descuidaba esta tarea, pues se considera que no le competía necesariamente a los antropólogos. Y en esta misma época, en la década de 1970-1980, nace también la educación bilingüe intercultural como una estrategia de asimilación e integración de los pueblos indígenas, primero a los proyectos nacionales modernos y posteriormente, en las últimas décadas y en nuestros días, al proyecto de los estados pluri o multiculturales. Y la lingüística va a tener gran injerencia en esta tarea, tanto en la implementación como en la creación de políticas públicas de educación diferencial, especialmente, como les decía, a partir de la década de 1980. Y gran parte del interés de la lingüística en Colombia se va a abocar entonces, como sigue siendo hoy en día, a las acciones en pro de la escolarización de las poblaciones indígenas. Entre estas, y de manera muy importante, la creación de propuestas de escritura y currículos para la enseñanza de lenguas indígenas en espacios escolares. Y esa situación va a contrastar con la vigencia en Europa y en Estados Unidos de los esfuerzos de compilación y archivo en los estudios sobre el lenguaje, que es reflejada en la abundante literatura sobre el tema, las fuentes de financiación de investigaciones, espacios de formación, difusión, creación de instituciones relacionadas con, bueno, lo que desde mi interpretación es la versión contemporánea de la lingüística de urgencia, que es la documentación lingüística, al menos de la manera como esta práctica es ejercida en muchísimas instituciones hoy en la actualidad. Bueno, estamos de acuerdo entonces en que la documentación lingüística pues no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que haya nacido en la década de 1990, pero tiene sus diferencias y bueno, tal como es entendida hoy, esta es fundamentalmente una práctica de archivo. Su objetivo central es compilar corpus representativo de una o varias variantes de una lengua, tal como lo propone también Austin en su artículo, de manera que pueda ser accesible para su estudio, principalmente por parte de la comunidad lingüística que no conoce esta lengua de primera mano. Entonces, como también argumentaré un poco más adelante en esta presentación, el objetivo primordial, o al menos el objetivo principal de la documentación lingüística no es la revitalización, sino la preservación de corpus lingüístico. Y bueno, aunque la idea de compilar grabaciones de lenguas consideradas en peligro de desaparecer no es nueva, sí hemos tenido un resurgimiento y un florecimiento de la documentación lingüística en los últimos 30 años. Y este se ha debido, entre otros, a los desarrollos en la informática y las tecnologías de las comunicaciones que han permitido grabar, procesar, almacenar y compartir información por medios electrónicos en una forma en la que no era posible antes de la década de 1980. Y tal vez para los lingüistas de las generaciones un poco más jóvenes sea difícil imaginar cómo era hacer documentación lingüística o cómo era hacer trabajo de campo antes de que existieran todas estas facilidades que nosotros tenemos hoy en día. Y esta situación ha beneficiado también el desarrollo de la tipología lingüística, mientras el trabajo inicial de Greenberg, el lingüista interesado en plantear universales lingüísticos, es decir, características comunes entre las lenguas del mundo, que en la década de 1960 contaba solamente con una muestra de 30 lenguas. Aquí tenemos en esta diapositiva las muestras de la primera comparación que hace Greenberg. Solamente hay 4 habladas en América,
2 en Oceanía, 9 en Australia, 7 en África y 7 en Europa, pues esto contrasta con la cantidad de información que nosotros tenemos disponible en la actualidad sobre diferentes lenguas. Nunca antes había sido posible tener acceso a tantos datos con la rapidez con la cual se puede hacerlo hoy, gracias entre otros a los archivos de documentación lingüística y también a las bases de datos lingüísticos como por ejemplo WALS. Y bueno, es indiscutible que la diversidad lingüística humana es importante para la lingüística. Es evidente el beneficio de conservar y preservar esta diversidad que informa los desarrollos teóricos de nuestra disciplina, más o menos como la preocupación de la antropología también en la década de 1940, mitad del siglo XX, por la desaparición de su objeto de estudio. Vemos algunos ecos también de esa preocupación disciplinar en la forma como hoy entendemos la documentación lingüística, y de allí el surgimiento en las últimas décadas de un gran número de proyectos, instituciones, conferencias, cursos de entrenamiento cuyo principal objetivo es precisamente instruir en los procesos de grabación, procesamiento, archivo de datos que garanticen el almacenamiento y la preservación a largo plazo del corpus lingüístico de primera mano y su accesibilidad y diseminación por medios electrónicos. Este es el principal objetivo hoy en día, bueno, al menos lo considero yo desde el punto de vista que quisiera exponer el día de hoy. Este es el principal objetivo hoy de la documentación lingüística. Entonces, en los años 2000, tenemos la creación de toda una serie de instituciones y fundaciones ubicadas principalmente en Europa con la perspectiva de financiar proyectos de documentación para crear estos archivos de grabaciones y análisis lingüísticos y ponerlos a disposición de una comunidad académica cada vez más necesitada de estos datos, especialmente de lenguas poco escritas, pero también poco proclive a dejar la comodidad de sus instituciones académicas y sus lugares de residencia para recolectarlos, es decir, no muy proclive a hacer trabajo de campo, en otras palabras. Y bueno, aunque para la lingüística es indudable la importancia de este proyecto intelectual, de documentar la diversidad lingüística del mundo en los términos en los que lo propone este proyecto de la documentación lingüística que acabo de describir, convencer a la sociedad de su pertinencia y urgencia, a las entidades gubernamentales y de apoyarlo tanto política como económicamente, pues no es una tarea tan evidente, y la idea de la protección de la diversidad lingüística como un proyecto que busca salvaguardar el patrimonio de la humanidad para la posteridad, unido al discurso del multiculturalismo, van a ser fundamentales en esta tarea, sobre todo en los años 2000. El principal objeto, entonces, uno de los principales objetivos del estudio de la lingüística contemporánea es entonces documentar y describir esta diversidad lingüística. Y este ejercicio ha implicado la construcción de metáforas y formas de entender la temporalidad y el espacio en relación con las cuales interpretar y situar esta diversidad. Entonces también hemos visto el desarrollo y la creación de todo un aparato institucional amparado y avalado por el conocimiento experto, tanto de la lingüística como de la antropología, interesado en regular y definir los términos en los cuales esta diversidad lingüística debe ser entendida, administrada, definida y salvaguardada. Y parte importante de este esfuerzo ha sido el desarrollo de herramientas para catalogar, clasificar y producir esta diversidad. Y en este sentido, tanto la lingüística como la antropología se han erigido en las protectoras de la diversidad lingüística y contribuyeron activamente a la creación de estas herramientas. Una de estas herramientas, bueno, el primer paso en este proceso es precisamente definir qué es una lengua en peligro, dónde están ubicadas, cuáles son los criterios que las definen. Y para este propósito, la UNESCO ha desarrollado y difundido un instrumento en 2003. No es la única herramienta de medición que existe para clasificar las lenguas según su grado de vitalidad. Existen otros, pero pues esta se considera hoy estándar para este fin, es la que más se utiliza, aunque existe la de Fishman, por ejemplo. Esta es la que nosotros utilizamos como referente para proponer proyectos de investigación, proyectos a las entidades gubernamentales, entonces pues es la que consideramos hoy, digamos, estándar. Y
Aunque la vitalidad de las lenguas, tal como lo afirma Mufone, no puede estar disociada de las condiciones socioeconómicas de los hablantes, ya que las razones por las cuales unas lenguas viven y se desarrollan mientras otras dejan de hablarse están fuertemente determinados por las condiciones socioeconómicas, más de lo que suele mostrarse, pues llama la atención que en los criterios propuestos, por ejemplo, por la UNESCO, no se hace referencia a las desigualdades estructurales que dan forma a las relaciones asimétricas de poder en las cuales se encuentran inmersos los hablantes de las lenguas indígenas, particularmente en Colombia, pero creo que también en otros lugares de Latinoamérica. Como afirma Trujillo, cuando el reconocimiento de la diversidad cultural se encuentra con su versión esencialista, usada como un escudo contra los aparatos conceptuales que hablan del poder, la distribución de la riqueza y la desigualdad, como es el caso de este tipo de instrumentos, pues restringen su potencial político progresista y se quedan más bien manteniendo intactas estas asimetrías y el racismo y la explotación y las desigualdades que las sostienen, pero poniéndolo, digamos, en un traje multiculturalista, en un traje agradable. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años con el exaltamiento y la celebración de la diversidad impulsados, por ejemplo, desde disciplinas como la antropología, pero bueno, también como la lingüística. Se espera que los lingüistas participemos activamente en la categorización y en la definición de las poblaciones cuyas lenguas están en peligro, pero que al mismo tiempo no nos involucremos mucho en las discusiones acerca de las condiciones socioeconómicas de los hablantes de las lenguas documentadas, como se puede interpretar de afirmaciones como la que tenemos aquí en esta diapositiva. Y a pesar de que muchos lingüistas participan activamente de la creación e implementación de políticas de gobierno y de producción de la diversidad cultural y lingüística, como la patrimonialización, pero también la educación bilingüe e intercultural, aún hoy las prácticas de categorización y producción y definición y administración de la diversidad lingüística, como por ejemplo el caso de las escalas de vitalidad, continúan considerándose un ejercicio científico inocente e inocuo, un asunto que es puramente técnico y que no tiene otro fin que aquel de contextualizar la recolección, la interpretación y la clasificación de los datos lingüísticos. Aunque, como afirma Fabian, no hay conocimiento del otro que no sea un acto temporal, histórico y político, y existen pocos actos tan políticos precisamente como aquel de clasificar, producir y medir la diversidad cultural. Entonces, todos estos procesos se tratan más bien de manufacturar una diversidad lingüística aséptica, pura, ahistórica, tal como lo menciona también Colette Grineval en algunos de sus textos, accesible a un modelo de conocimiento que hoy muchos consideran que debe emular la lingüística, el cual estimula un distanciamiento entre el investigador y la reflexión en torno a las relaciones de poder y al mismo tiempo desalienta la discusión abierta sobre los compromisos ideológicos y las consecuencias políticas de nuestro trabajo lingüístico, así como también los intereses y motivaciones de nuestros proyectos intelectuales. El patrimonio tiene principalmente dos roles en el multiculturalismo, como mercancía y como dispositivo gubernamental, es decir, como mercancía, como, digamos, bien de intercambio susceptible de ser comercializado, pero también como, como parte de los procesos que buscan administrar y producir las diferencias culturales. Y en este nuevo mundo de la celebración multicultural, las lenguas indígenas se convierten entonces en una serie de recursos que se despliegan para impresionar a los funcionarios del gobierno, a los organismos de cooperación internacional, mientras desaparecen rápidamente de la vida cotidiana de los pueblos que las hablan. Y aunque es posible argumentar que el patrimonio lingüístico no es susceptible de ser comercializado en los mismos términos en que sucede, por ejemplo, con el patrimonio arqueológico, su definición sí determina la circulación de ideas, de personas, así como también la pertinencia al estudio de una lengua y la financiación de los proyectos de investigación y de documentación, lo cual en última instancia es lo que define qué conocimientos y qué prácticas culturales o lingüísticas merecen ser preservadas y salvaguardadas para la posteridad y cuáles no. Y en términos de financiamiento, como lo voy a mencionar más adelante, pues quién está decidiendo qué merece ser preservado y qué merece ser salvaguardado.
Y bueno, aunque tal vez existen otros puntos de vista en los que se pueda entender la documentación lingüística como una práctica no eurocéntrica, al menos desde el punto de vista político, ideológico, epistemológico, desde el punto de vista al menos geográfico, es muy claro que es un proyecto, bueno, una práctica profundamente eurocéntrica. Bueno, aquí observamos un mapa de los proyectos que han sido financiados hasta el momento por ILDP, y vemos que claramente se encuentran ubicados en ciertas regiones del mundo, principalmente en Latinoamérica, en África y en el sudeste asiático. Y entonces, ¿cuáles son los criterios que determinan la pertinencia de una documentación lingüística y sus posibilidades de financiación? Hemos mencionado la vitalidad de la lengua, sí, pero esta es solamente un factor, y aunque es crucial, puede no ser el único criterio y puede no ser tan importante como otros que podemos relacionar con la construcción del objeto de estudio privilegiado de nuestra disciplina, que es de manera similar a la antropología, ese otro distante desde el punto de vista geográfico y cultural. Y esta predilección por la alteridad, por lo local, por lo particular, lo pobre, versus lo global y lo dominante, está relacionada con una serie de sentimientos y de discursos sobre la pérdida cultural de otras gentes. Y la idea de la fragilidad de las sociedades tradicionales, el impacto del colonialismo, y en prácticas como la documentación lingüística, a este cóctel nostálgico se van a unir metáforas biologicistas de la extinción de la diversidad lingüística y el exotismo y la seducción evocados en los establecimientos académicos por la imagen de una lengua poco descrita, poco común, moribunda y hablada en tierras lejanas. Bueno, voy a pasar ahora a la segunda parte de esta charla, en la cual quisiera desarrollar por qué es necesaria una perspectiva situada de la documentación lingüística, y en este caso, obviamente, una perspectiva situada desde América Latina. En esta diapositiva, tenemos una cita de un antropólogo colombiano que con otro grupo de antropólogos se va a interesar por los debates contemporáneos y los desarrollos conceptuales que exploran las singularidades y asimetrías en el campo antropológico mundial. Y pues voy a retomar algunas de estas ideas también para pensar un poco las prácticas de la lingüística. Tal como afirma Restrepo, hoy en la actualidad ya no es posible hablar de una sola comunidad académica planetaria sin territorio ni jerarquías, y en su lugar existen múltiples comunidades e instituciones con diferencias significativas. Y si bien Restrepo realiza esta afirmación específicamente respecto a la antropología, pienso que también es válida para otros campos disciplinares, incluyendo la lingüística. Es posible decir que en la actualidad existe también una diversidad y multiplicidad de estilos de trabajo intelectual y prácticas que definen el ethos de múltiples comunidades académicas también en nuestra disciplina. Y aunque esta multiplicidad de prácticas está aún por ser cartografiada, esta es una tarea que aún tenemos por realizar. Podemos citar algunos ejemplos de esta diversidad, particularmente en relación con la concepción del trabajo de campo, no solo como categoría epistemológica disciplinar, sino como acto social, es decir, en relación con lo que efectivamente los lingüistas hacemos durante nuestros trabajos de campo y los resultados esperados de esta actividad. Esta es una cita de un manual de trabajo de campo de lingüística, del manual de trabajo de campo de Iman sobre prácticas, sobre métodos de trabajo de campo en lingüística. Y bueno, yo sé que puede ser un poco caricaturesco, y bueno, es posible que también existan posiciones moderadas al respecto, pero yo pienso que aún en la actualidad este sigue constituyéndose como el prototipo del trabajo ideal de campo en lingüística. Entonces, en esta perspectiva, el trabajo de campo debe llevarse a cabo en un sitio lejano, tanto geográfica como culturalmente, del lugar de residencia del investigador. También debe realizarse sobre una lengua, digamos, entre comillas, exótica, es decir, lejana desde el punto de vista tipológico de la lengua hablada por el lingüista, y también se espera que el investigador pase cierto tiempo con los hablantes de la lengua documentada. Entonces, aquí se clasifican 3 trabajos de campo en función de estos criterios.
Y vemos que la disertación sobre el Kikuyu en Kenia pues sería el prototipo, pero una investigación llevada a cabo en, en una universidad, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos en un curso sobre lenguas bantú, pues también entraría en el prototipo, pero ya no tanto. Y el último, el más alejado, sería el estudio del inglés. Y de acuerdo con esta concepción del trabajo de campo, la idea es precisamente partir en busca de la alteridad lejana, tanto desde el punto de vista lingüístico, pero también desde el punto de vista cultural. Y adicionalmente, y en parte por la naturaleza empírica de nuestra disciplina, los datos individuales generalmente no son interesantes en sí mismos, sino en tanto hagan parte de una clase de datos en particular con la cual compartan algunas características y que idealmente represente un fenómeno poco estudiado o nunca antes descrito. Y bueno, esta imagen del trabajo de campo lingüístico descrita en esta diapositiva, pues se apreciaba desde una posición diametralmente distinta desde mi punto de vista, y probablemente también esta sea la experiencia de muchos otros lingüistas en Latinoamérica, y la lejanía geográfica, social, cultural, idealizada entre el investigador y los hablantes de la lengua, pues distaba mucho de lo que yo había vivido, y mi experiencia se asemejaba más a la doble condición escrita por Marian Jiménez, una antropóloga colombiana, en relación con los investigadores que trabajan en su país de origen, que nos lleva a la interpelación permanente entre nuestro quehacer como conocedores y nuestro papel como ciudadanos, es decir, cómo mi trabajo contribuye a lo que sucede en mi propio país, a lo que sucede con mis conciudadanos. Aquí retomo en este punto una idea de Colette Grineval acerca de la concepción que podríamos decir, tal vez no sé si la más extendida, pero muy generalizada acerca de lo que es el trabajo de campo y lo que es el corpus lingüístico hoy en día en la disciplina lingüística. Y para muchos lingüistas, aún hoy en día, el corpus lingüístico se trata de un reflejo, entre comillas, real de la lengua y no del producto de una interacción de un investigador con un grupo específico de hablantes en un momento histórico, bajo unas condiciones y unas relaciones sociales y políticas que también son específicas, en función de las cuales nosotros somos percibidos e interpretados de una manera en particular, y esto va a determinar también, en última instancia, el acceso a ciertos tipos de datos que son solo una parte de las posibilidades del uso de la lengua en toda una comunidad. Normalmente, si yo soy mujer, no voy a tener acceso al mismo tipo de datos que va a tener un hombre, por ejemplo, en una comunidad indígena de los Andes colombianos, o si soy una persona joven o si soy una persona de edad. Y esta falta de discusión y de debate respecto a las implicaciones de la recolección de los datos como un acto social, pues nos ha llevado a una concepción bastante inusual del trabajo de campo lingüístico, en la cual esta simplemente es entendida como una actividad que no requiere ningún tipo particular de habilidad, y que es en el mejor caso secundaria, ya que el verdadero trabajo de campo, como lo propone Colette Grineval, pues comenzaría en esta concepción con el análisis del corpus. Y esta visión acerca del trabajo de campo también ha disminuido la importancia de otras actividades que los lingüistas desarrollamos en nuestros trabajos de campo, que se materializan en alfabetos, currículos de enseñanza de las lenguas indígenas, materiales didácticos, que nosotros llevamos a cabo de manera paralela a la recolección de datos y que contribuyen a los proyectos políticos, pedagógicos, políticos de las comunidades en las cuales nosotros llevamos a cabo nuestros proyectos de investigación. Estas otras prácticas son consideradas rara vez se las considera hechos resultados de investigación. Tal como también afirma Restrepo, en la diversidad y multiplicidad de estilos de trabajo intelectual y de etos que constituyen los campos disciplinares, no solo existen singularidades, es decir, no solo existen diferentes estilos de trabajo intelectual, sino que también existen asimetrías en las relaciones entre diferentes establecimientos académicos. Y existen una serie de prácticas a través de las cuales
formas particulares de producir conocimiento ubicadas en instituciones académicas específicas se van a naturalizar como los cánones, como el deber ser de la disciplina. A estas se les denomina hegemónicas y en relación a estas se establece la historia de la disciplina, los autores de referencia, los mecanismos de validación y todas aquellas formas de la disciplina que van a alejarse de esta forma hegemónica, pues van a considerarse formas imperfectas, extensiones, réplicas anómalas de ese deber ser disciplinario y en consecuencia van a ser silenciadas e ignoradas. Y las actividades de investigación tales como los materiales didácticos, los currículos de enseñanza, al no responder a estas agendas de investigación, en las cuales se establece hoy, en relación a las cuales se establece hoy el parámetro de la producción intelectual en nuestra disciplina y la validación del conocimiento, pues van a gozar de poca difusión y poca atención. Rara vez se les considera, como les decía, productos de resultados de investigación y en el mejor de los casos se asumen como actividades de difusión para un público no especializado. Y en Latinoamérica, pues va a ser muy notorio esto porque debido en países como Colombia, como les decía, es posible que eso funcione de una forma un poco diferente en otros lugares, pues nuestra actividad como lingüistas va a estar muy vinculada a las políticas de educación diferencial y a la enseñanza escolarizada de las lenguas indígenas. Gran cantidad del trabajo que nosotros vamos a hacer va a estar enmarcado en este tipo de actividades. Recientemente, Pérez Báez, Vogel y Patolo llevaron a cabo un estudio que busca indagar por el tipo de apoyo que requieren los esfuerzos de revitalización lingüística desarrollados en Sudamérica, México, Centroamérica y el Caribe. Este estudio es un estudio que todavía no está disponible, que está en prensa, pero ellos a partir de una muestra de 245 encuestas recopiladas con diferentes actores de procesos de revitalización, maestros, activistas y autoridades locales, sobre 66 lenguas con diferentes grados de vitalidad, pues llegaron a algunas conclusiones que nos interpelan respecto al tipo de apoyo que estas comunidades esperan de nuestro trabajo como lingüistas en Latinoamérica. Entre los hallazgos importantes para nuestra discusión, para la discusión el día de hoy, encontramos que el 47% de las actividades documentadas se centra ya sea en la enseñanza estructurada o escolarizada de las lenguas o en actividades para apoyar dicha enseñanza, frente a un 17% de las entrevistas que identifican como su objetivo de interés desarrollar, crear diccionarios o describir la gramática de la lengua o contar con una documentación más amplia. En esta diapositiva encontramos los recursos con los cuales cuentan las comunidades para la revitalización lingüística y fíjense que el análisis lingüístico realmente está lejos de ser algo que sea importante en términos de recursos para la revitalización. Adicionalmente, se les preguntó a los encuestados por las necesidades que perciben como más urgentes en sus procesos de revitalización lingüística y el 45% de las respuestas se centran en un apoyo de tipo institucional frente a un 0% de las encuestas, al menos en Sudamérica, que identifican el análisis lingüístico como una necesidad inmediata. Entonces, los hallazgos de esta investigación nos muestran, por un lado, que las preocupaciones que tenemos los lingüistas respecto a nuestros proyectos académicos y personales no necesariamente coinciden con las de los miembros de las comunidades en las cuales nosotros adelantamos nuestras investigaciones. Y allí precisamente la idea y el desafío es poder encontrar estas confluencias entre nuestros proyectos personales y los proyectos de las comunidades en las cuales nosotros desarrollamos nuestros trabajos de campo para poder crear tanto en el ejercicio como en el discurso prácticas académicas que sean menos extractivistas. Y por otro lado, este estudio también evidencia la existencia de una desconexión. Esto es muy sintomático y nos llama a la reflexión, especialmente en Latinoamérica, entre los resultados de nuestras investigaciones y el aporte que éstas podrían realizar a los procesos de revitalización a nivel local, teniendo en cuenta que la documentación y el análisis lingüístico podrían ser muy importantes, de gran ayuda a la hora de plantear propuestas de enseñanza estructurada o escolarizada de las lenguas indígenas, gramáticas pedagógicas, currículos escolares.
Y pues este modelo hegemónico de producción de conocimiento privilegiado hoy en nuestra disciplina, yo creería que es así, bueno, tal vez haya otras opiniones al respecto, ha dificultado abordar ciertas preguntas y desnaturalizar algunos lugares comunes acerca de la documentación lingüística. Entre otros, esta idea de que la única forma de justificar la importancia de la labor de la lingüística en la sociedad es a través de este discurso humanista de la patrimonialización y del multiculturalismo, los cuales, lejos de cambiar la historia o el devenir de las sociedades, por el contrario, lo que hacen es construir esta alteridad hiperreal, alimentada por la exotización y el desconocimiento de la vida cotidiana de las sociedades, disfrazada con un lenguaje, como lo dice Cristóbal Géneco en uno de sus textos sobre patrimonialización, políticamente correcto, que racializa el racismo, pero al mismo tiempo lo mantiene intacto. Y hemos aceptado también de manera crítica que la descripción o la documentación son ejercicios necesarios para que las lenguas en peligro de extinción se transmiten y se desarrollen. No obstante, muchas de estas lenguas se hayan hablado y transmitido por siglos sin nuestra intervención, sin la intervención de los lingüistas. Entonces, como lo argumentaremos más adelante, documentación no es sinónimo de revitalización y no todas las documentaciones van a servir en igual medida para este tipo de propósitos. Entonces, allí se confunden un poco, como les decía, el discurso de la preservación y el discurso de la revitalización. Bueno, con esta idea voy a cerrar esta segunda parte de mi presentación y a continuación voy a iniciar con la última parte de esta charla, que ya tiene que ver con mi experiencia personal en el proyecto de documentación y descripción de la lengua Namrit de Totoro. Mi objetivo en esta sección es describir cómo las ideas acerca de la documentación lingüística que hemos discutido hasta este punto dan forma en terreno a un proyecto de documentación. En particular, en este caso, el proyecto de documentación de la lengua Namrit, que fue financiado por el programa de becas de la Fundación IELDIP SOAS y que se llevó a cabo entre los años 2014 y 2020. Entonces, en este sentido, esta sección también recoge una mirada retrospectiva personal sobre este proceso. Bueno, voy a empezar rápidamente mencionando algunas generalidades sobre la lengua Namrit. Bueno, la lengua Namrit es una lengua amerindia de la cual se conocen al menos dos variantes, que es la variante de Totoró y el guambiano. Son dos variantes de una lengua, de la misma lengua denominada por sus hablantes Namrit o Namuiwa. Esta lengua tiene alrededor de 16.000 hablantes, es hablada en el suroccidente colombiano sobre la cordillera de los Andes. Aquí está la cordillera de los Andes, aquí tenemos el Océano Pacífico. Y el proyecto, los hablantes de la lengua Namrit se denominan a sí mismos Misak, y el proyecto de documentación que yo llevé a cabo se desarrolló en una comunidad de hablantes de esta lengua donde solamente hay 76 hablantes que representan menos del 1% de la población y que son todos personas de avanzada edad, es decir, una lengua que no se está transmitiendo, donde hay al menos 2 generaciones de hablantes monolingües de castellano. Antes de hablar sobre el proyecto de documentación, pues debo mencionar que este es solamente uno de los resultados del acompañamiento a los procesos de la lengua Namrit que hemos realizado los antropólogos y lingüistas del Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del Suroccidente colombiano, entre ellos el profesor Esteban Díaz Montenegro y el profesor Tulio Rojas, que son los coautores del texto que compartí como material de apoyo para nuestra discusión del día de hoy. Y yo he trabajado en esta comunidad desde el año 2008, vinculada a diversos proyectos de desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza del Namrit como segunda lengua, talleres de capacitación para profesores y estudiantes de la institución educativa. Pero este proceso de revitalización inició muchísimo antes de que yo apareciera como un actor allí. Desde la década de 1980, las autoridades y maestros del resguardo de Totoro y también los hablantes de la lengua vienen realizando toda una serie de esfuerzos para implementar la enseñanza de esta lengua en la institución educativa del resguardo con el objetivo de crear una nueva generación de hablantes, ya que, como les comentaba hace un momento, pues esta es una lengua que pues está muy amenazada en esta población y pues realmente no existe ya una transmisión intergeneracional de la lengua. Y en el transcurso de estas décadas, esto podríamos
discutirlo tal vez más adelante sobre que si es posible revitalizar las lenguas en la escuela o no. Esta es otra discusión que pues también atraviesa lo que les voy a comentar el día de hoy, pero pues por cuestiones de tiempo quisiera enfocarme más en la documentación lingüística. Ellos han decidido apostarle todo a la revitalización de la lengua en los espacios escolares. Y aunque en el transcurso de estas décadas se ha logrado, por ejemplo, reparar los lazos de identificación y de estima de las generaciones jóvenes con la lengua Namric, que han dado sus frutos en el interés, en el apoyo institucional del proyecto por parte de los egresados de la institución educativa indígena que ahora ocupan cargos, por ejemplo, en el Cabildo, en la organización indígena, no se ha logrado la transmisión intergeneracional de competencias lingüísticas necesarias para usar el Namric en situaciones comunicativas, interacciones cotidianas, y sobre todo no se ha logrado crear una nueva generación de hablantes. Y pues a pesar de esto, pues los profesores, a pesar de que tanto los profesores como las autoridades del resguardo son conscientes de las desventajas de la escuela como espacio privilegiado para la enseñanza de las lenguas indígenas en detrimento, por ejemplo, de los espacios familiares y comunitarios, como les decía, esta es una discusión que podríamos ampliar después y que también tiene muchas aristas. Pues aún no ha sido posible crear otros espacios más autónomos y comunitarios del aprendizaje de la lengua que cuenten con el mismo apoyo económico e institucional, tanto por parte del Estado colombiano como, como con el apoyo del Cabildo y de la organización indígena. Y por esta razón, pues desvincularse de la escuela y del proyecto de la educación bilingüe para la revitalización de la lengua Namric en el resguardo de Totoro, pues simplemente por el momento al menos, pues no es una opción. Y pues enseñar las lenguas indígenas en espacios escolares, como ustedes también pues lo saben, impone ciertas condiciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la primacía de la escritura sobre la oralidad, la necesidad de desarrollar el registro escrito de la lengua cuando éste no existe, las gramáticas pedagógicas, los materiales didácticos, sobre diversos temas relacionados con las áreas del conocimiento, bueno, metalenguajes, métodos de enseñanza. Bueno, en todos estos esfuerzos, pues es necesario tener información acerca de la gramática de la lengua, así como también diccionarios, grabaciones, es decir, en otras palabras, es muy útil contar con una documentación lingüística. Adicionalmente, pues en los últimos años, varios de los hablantes de Namric han fallecido, otros se encuentran muy enfermos para continuar participando de los talleres y las actividades vinculadas con el proceso de revitalización, y con estas preocupaciones en mente, pero sin abandonar el proyecto de reactivar el uso y transmisión de la lengua, decidimos iniciar en el año 2014 un proyecto de documentación lingüística, pues desde el punto de vista de las entidades financiadoras, pues el caso de la lengua Namric de Totoro, pues era interesante, pues era una lengua que contaba con muy pocos hablantes, que todavía no contaba con una gramática descriptiva, y pues gracias a esto, gracias a que pues esta variante de esta lengua entraba en esta categoría de especímenes únicos y en peligro que valía la pena documentar y preservar, pues pudimos conseguir el apoyo económico que difícilmente habríamos obtenido del Estado colombiano. Esto también es algo que es un tema de discusión, ya que la financiación para este tipo de estudios es cada vez más escasa en nuestros países, el apoyo institucional es casi inexistente y las becas de estímulos para la investigación sobre lenguas indígenas pues, que requieren varios años para su realización, como es el caso de la documentación lingüística, pues prácticamente no existen. Bueno, este es el caso de Colombia, tal vez ustedes me puedan contar un poco más cómo sucede esto en otros países como en México. Y en nuestras primeras reuniones con los hablantes de Namric y con los profesores del resguardo, pues surgió la pregunta acerca del tipo de usos que debíamos incluir en el proyecto de documentación y por qué. Y esta no era una pregunta banal en el caso de Totoro, pues dadas las pocas posibilidades de emprender un proyecto de este tipo nuevamente en los próximos años, y si este fuera el caso, pues de que todos los que estábamos presentes en este momento y especialmente los hablantes pudieran participar. En Colombia, la mayoría de las políticas lingüísticas para la revitalización de las lenguas indígenas se llevan a cabo en el marco de lo que nosotros, bueno, de lo que en Colombia se llaman los proyectos educativos comunitarios, que son una serie de documentos en las cuales las poblaciones que
que corresponden a la categoría de grupo étnico, que en Colombia son los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y raizales y los pueblos rom, expresan y proponen el contenido y la orientación de sus programas de educación en sus propios territorios, porque en Colombia tanto los territorios indígenas como los territorios raizales y los territorios rom tienen autonomía política y territorial para poder implementar proyectos de educación propios hasta cierto punto. Obviamente, pues esto viene con restricciones de parte del Estado, no deben responder de todas maneras a ciertos criterios de calidad que son directrices del Ministerio de Educación Nacional, pero existe cierta autonomía. Y de acuerdo con el proyecto de educación comunitaria del pueblo Totoró, pues debe haber un porcentaje entre la mitad de conocimientos que se consideran propios de la cultura Totoró y conocimientos occidentales. Y esto es algo que vamos a ver en otros proyectos educativos comunitarios también. Y pues hay un vínculo entre los procesos de enseñanza de las lenguas indígenas en los currículos escolares y ciertos contenidos que se consideran propios o culturales. En este caso, por ejemplo, tenemos la construcción de la casa tradicional, el tejido y otros tipos de saberes que tienen en común con la lengua el hecho de no ser transmitidos ya en el seno familiar, en las familias, sino que tratan de ser revividos y revitalizados en los espacios escolares. Entonces, estos son saberes que ya no se practican en la vida comunitaria, en la vida de la comunidad, aunque son parte fundamental de la memoria de los mayores y aún existen en la memoria de los mayores de la comunidad. Bueno, voy a mostrarles aquí, pues así se ve la casa, la cocina de la casa tradicional que les estaba mostrando. Pues aquí están todos los mayores sentados alrededor del fuego, alrededor de las tulpas, alrededor del fogón, que es muy importante para las comunidades indígenas del Cauca. Pero aquí tenemos, pues al otro lado, tenemos una comparación con lo que es una cocina hoy en el resguardo de Totoró. Entonces, ya en muchas casas ya no hay fogón, lo que hay es estufas eléctricas, estufas a gas, y bueno, la dinámica familiar y lo que sucede en la cocina pues ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces, y esto es solamente un ejemplo de lo que sucede respecto a estas prácticas, digamos, propias, culturales, que se encuentran incluidas en el PEC, y lo que sucede con la vida cotidiana actual en el resguardo de Totoró. Y bueno, con frecuencia estos contenidos culturales propios son producto más de una visión exotizante del estilo de vida indígena auténtico, imaginado por no indígenas, por antropólogos, por funcionarios del Estado, también por lingüistas a veces. Y estos sentimientos y discursos se manifiestan, entre otros, precisamente en el deseo de mantener o regresar estas culturas consideradas, entre comillas, tradicionales, a un tiempo y una era que se consideraba prístina y previa al contacto con la sociedad occidental. Johannes Fabian se refiere a este fenómeno, como la negación de la coetanidad, y es un tipo de violencia epistémica que con frecuencia se ejerce o se ejercía en las descripciones etnográficas contra las poblaciones, al retratarlas en una época diferente a nuestro tiempo común, que sería generalmente situada en el pasado de Occidente. Entonces nosotros estamos en el presente, pero las sociedades tradicionales están en el futuro y allí se deben de quedar. Y las autoridades indígenas, en muchos casos, como interlocutores directos del Estado, perciben como una obligación responder a este apetito de exotismo en aras de alcanzar el reconocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en cuanto tiene que ver con la educación en las escuelas indígenas. Y por esta razón, era una preocupación de las autoridades considerar estas prácticas tradicionales dentro del proyecto de documentación. Y en este sentido, vincularlas también a la enseñanza de la lengua. Desde mi punto de vista, esto era algo que era inconveniente e incluso contraproducente, pues ya que esta acomodación de los currículos escolares a estos contenidos culturales se parece más bien como un museo de prácticas, entre comillas, muertas.
y en este sentido la lengua se convertiría en un artefacto más de ese museo. Voy a mostrarles algunas imágenes de las protestas sociales que tuvimos en los últimos meses en Colombia para mostrarles quiénes son realmente estas personas hoy en día de las comunidades indígenas del Cauca. Son personas que no están desconectadas de la sociedad nacional, son personas que estas sociedades han estado en contacto por varios siglos con la sociedad no indígena en relaciones de solidaridad, pero también de confrontación. No están separados, ni disociados, ni segregados del resto de la población, especialmente en el suroccidente colombiano y en el departamento del Cauca, donde tenemos muchísimos indígenas que viven en las ciudades, tenemos muchos indígenas que tienen residencias múltiples, tanto en sus territorios indígenas como en la ciudad. Hay constante comunicación entre los resguardos y las personas que viven en las urbes y que siguen perteneciendo a estas comunidades indígenas y siguen teniendo vínculos fuertes con sus territorios de origen. Aquí les tengo otro ejemplo, bueno, incluso algunos de ellos son incluso youtubers, bueno, es gente que no está en el pasado de nuestra sociedad como lo propone en esta visión, como se propone en esta visión de los currículos escolares de los proyectos educativos comunitarios en muchos casos. Entonces teníamos al menos 3 tipos diferentes de intereses en este proyecto de documentación. Por un lado, pues siempre se mantuvo en mente que el objetivo final de esta documentación debía ser contribuir a reactivar el uso y transmisión de la lengua. Y pues en este sentido, otra prioridad, además de documentar estas prácticas tradicionales, pues era tratar de documentar en Namric en diálogos que pudieran ser usados por los potenciales aprendices de la lengua, documentar actividades cotidianas para poder restaurar las funciones y espacios que esta lengua había perdido en la comunidad e incluso desarrollar registros lingüísticos para dominios y actividades que no existían cuando el Namric se usaba como lengua de comunicación en Totoró. No había supermercados, no había centros comerciales en Totoró, no había bares para tomar cerveza, bueno, entonces pues también no había heladerías, entonces la idea también era tratar de desarrollar con los hablantes de Namric estos otros nuevos dominios, aunque fuera en la documentación, porque pues sabemos que en la práctica cotidiana no existe, en la cotidianidad de esta sociedad no existe el uso de la lengua Namric, y también documentar las bromas, la forma de hablar sobre los sentimientos, la vida de todos los días. Y estos datos eran obtenidos principalmente en conversaciones espontáneas. Y también pues estaba pues el interés de los mayores. ¿Cuáles eran el interés de los hablantes de Namric en esta documentación? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Y bueno, cuando los hablantes de Namric realizaban intervenciones para expresar sus opiniones acerca del proyecto de documentación, durante los talleres y las reuniones y grabaciones, utilizaban metáforas que no estaban relacionadas ni con los discursos biologicistas sobre la muerte o preservación de la lengua, sino más bien con la memoria y el olvido. Su preocupación, como lo expresaban varias veces uno de los hablantes de Namric, que se llama Aristides Sánchez, era que alguien pudiera contar lo de ellos cuando ellos no estuvieran. Esta era la preocupación, así decía él, y pues, pues aquí estoy hablando yo, y cuando muramos, ¿quién va a contar lo de nosotros? Estas eran las preocupaciones que yo tengo que serles sincera que yo tal vez no pude entender la dimensión de lo que estas palabras buscaban transmitir, pero yo entendía que ellos tenían realmente otras motivaciones, otros intereses distintos. Tal como afirma Cristóbal Géneco, uno de los efectos a nivel local de los procesos de patrimonialización es el hecho de que la gente directamente involucrada en este tipo de procesos, pues no es con frecuencia marginalizada y removida del control institucional de los mismos. No obstante, pues ellos tienen un rol primordial porque son los poseedores de ese saber
que desea patrimonializarse. Y en el caso de nuestro proyecto de documentación, a pesar de que los hablantes eran los, entre comillas, personajes principales de las grabaciones, al mismo tiempo eran quienes menos participación tenían en las decisiones acerca de la documentación. Pero sin embargo, ellos aprovechaban la ventaja de hablar una lengua que no hablaban la mayoría de los asistentes, y como la gente no les entendía lo que decían en las grabaciones, ellos dejaban sus impresiones acerca del proceso expresando sus opiniones, sus sentimientos. A veces ellos se les pedía hacer una traducción de algo que alguien decía en castellano y ellos simplemente expresaban sus opiniones sobre el proceso, algunas incluso contrarias respecto a lo que nosotros estábamos haciendo y de aspectos que no les gustaba de cómo nosotros estábamos llevando a cabo la documentación. Bueno, antes de las sesiones de documentación se discutía la forma como trabajaríamos, quiénes hablarían, sobre qué temas, y normalmente había una temática que estaba acordada de antemano, y la mayoría de las grabaciones se llevaron a cabo en la recreación de una casa tradicional Totoró, que es una casa construida con barro y paja en el 2012 como parte de las estrategias pedagógicas de implementación y desarrollo del proyecto educativo comunitario. Como yo les comentaba, las casas en Totoró pues ya no son así. Es la casa de paja y de hecho mucha gente de Totoro le llama museo de forma coloquial, porque es como un símbolo de la vida ancestral de los habitantes del resguardo antes de la llegada de los carros, de la electricidad, de los televisores, de las estufas a gas, de los computadores, los celulares y todos los vicios, entre comillas, que los blancos fueron llevando a Totoro y que fueron acabando con otras costumbres como caminar el territorio, sentarse alrededor del fogón y pues también hablar Namrik. Y bueno, hoy en la actualidad esta casa está abandonada, bueno, por lo que me han contado personas que han visitado el territorio recientemente, y porque de hecho esta casa tiene que ser habitada, porque hay que calentarla con el fogón para que no se pudra la paja del techo. Y como es un museo y nunca se construyó para que se habitara, pues en este momento desafortunadamente se está cayendo, pero son como las contradicciones también de este tipo de procesos. Y en estas grabaciones, bueno, participó un grupo de 17 hablantes. Aquí tenemos algunas fotografías de los videos que se encuentran todos en la página de documentación de IRBP, si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad por ir a revisar alguno de estos videos. Cuando se suspende la transmisión intergeneracional y el uso de la lengua, puede seguir haciéndose, recreando más bien situaciones de comunicación que no son totalmente artificiales, pero que tampoco son espontáneas. Y nosotros entonces lo que hicimos fue organizar talleres en los cuales se documentaran diferentes dominios de uso de la lengua, saludos, despedidas, incluso comprar y vender en Namrik, cómo cocinar en Namrik, en los cuales los hablantes asumían, por ejemplo, el rol de vendedores o el rol de compradores, como está en esta foto de este video. Y esto era más o menos lo que nosotros veíamos en las documentaciones, en las grabaciones y en las sesiones de grabación, que llegaba muchísima gente con sus celulares, con sus tablets, y también hacía registro de lo que estaba sucediendo allí. En este caso, lo que nosotros hicimos fue un trueque, como recreamos la situación de la tienda, los participantes en el proyecto de documentación trajeron de sus parcelas productos que se producen en Totoró, papas, oyucos, maíz, acelgas, y nosotros trajimos de la ciudad lo que ellos llaman remesas, que son los productos manufacturados como panela, arroz, galletas, bueno, dulces, chocolates, y organizamos como la situación de la tienda, y allí los hablantes asumían el papel de vendedores y compradores. Esta chica está involucrándose en el proceso de revitalización de la lengua Namrik. En esa época, en este momento, ya es docente de una de las sedes de la institución educativa y está haciendo el papel de ayudante de la vendedora, que es doña Herminia, que es la señora que se encuentra aquí sentada en la fotografía. Esta es una fotografía de donde están algunos de los participantes en este proyecto de documentación. Desafortunadamente, pues algunos de ellos, de hecho, ya no se encuentran con nosotros, como por ejemplo doña Ismenia, también Juanita, que pues era una de las hablantes que había participado en estos proyectos desde la década de 1980. Entonces, en realidad, pues cada año hay menos hablantes de Namrik en el resguardo de Totoro. Y bueno, al final, pues con varias historias que nosotros teníamos recopiladas, pensamos en hacer una cartilla para poder hacer precisamente accesibles estas grabaciones, transcripciones y traducciones, o al menos parte de ellas, a quienes no pudieran participar en los talleres, porque ya voy a hablar más adelante
qué tanto es el acceso de los miembros de las comunidades a este tipo de documentaciones y ciertos factores que pueden impedir este acceso. Y bueno, incluimos las transcripciones, las traducciones, y en las traducciones además se conservó la variante del castellano rural del Cauca, ya que nuestro objetivo principal pues era ante todo documentar hacia adentro y hacia el futuro, documentar para la comunidad y documentar para el futuro de la comunidad. Aquí tenemos algunos talleres de dibujo con los niños, en los cuales los niños ilustraron los cuentos que están en la cartilla. Pues obviamente pues ellos no son hablantes de Namrik, pero leíamos con ellos las traducciones en castellano que habían propuesto los mayores y pues a partir de allí ellos hacían sus dibujos. Es ingenuo pensar que una documentación, por más extensa y cuidadosa que sea, pueda reflejar y recopilar todos los usos de una lengua, incluso cuando estos usos son restringidos, como en el caso de Totoro. No obstante, realizar un balance entre los intereses de los implicados en el proyecto que se vea reflejado en el corpus lingüístico que es documentado, garantiza que este pueda ser útil no solo hoy, sino tal vez en el futuro para la enseñanza de la lengua Namrik en este caso, y también para otros esfuerzos de los habitantes del resguardo de Totoro por ser reconocidos por el Estado y la sociedad como un pueblo con una herencia cultural común. Es decir, para seguir siendo considerados por el Estado como un pueblo con características culturales comunes y que los diferencian del resto de la sociedad colombiana, y así poder seguir teniendo acceso al reconocimiento pleno de sus derechos colectivos. Para finalizar, quisiera referirme a algunas reflexiones finales. En los últimos años hemos sido testigos del surgimiento de una serie de metáforas que podríamos llamar post-mortem, que buscan al mismo tiempo desvincular la diversidad biológica de la diversidad lingüística, pero también arrebatarnos a los lingüistas la posibilidad de decidir cuándo una lengua está, entre comillas, muerta. Y no es de extrañar que la mayoría de estos intentos provengan precisamente de quienes reivindican como parte de su herencia cultural lenguas que en este momento se consideran extintas. Este tipo de metáforas extienden la existencia de las lenguas más allá de su desaparición como vehículo de socialización y de comunicación de una sociedad o de una comunidad, como es el caso de la metáfora de las lenguas posvernaculares o el caso de la metáfora de las lenguas durmientes. Y bueno, incluso después de la muerte del último hablante, bueno, en el caso de la propuesta de Wesley Leonard sobre las lenguas durmientes, estas, aunque no se hablan actualmente, si fueron documentadas y en tanto sean reclamadas como parte de la herencia de un pueblo, nación o comunidad, pueden ser usados nuevamente. Y en este sentido es necesario cambiar la pregunta acerca de la desaparición de las lenguas por la pregunta de si una lengua puede existir como sistema de comunicación en una forma que pueda ser utilizable. Y una de las formas en las cuales puede existir en una forma usable en términos, por ejemplo, de los propuestos por Wesley Leonard es la documentación lingüística. No obstante, esta usabilidad está definida por dos aspectos: la accesibilidad en términos físicos y sus posibilidades de uso con propósitos relacionados con la reactivación de la transmisión y el uso de la lengua. Ya como hemos discutido en esta charla, en esta presentación, nos hemos referido ya a la importancia de construir documentaciones que no respondan solamente a las preocupaciones académicas o a los intereses particulares de los lingüistas en relación con sus proyectos intelectuales y personales, que nosotros los tenemos, claro que sí, pero la idea precisamente es poder construir puentes y confluencias con los intereses y con los proyectos de las comunidades en las cuales nosotros hacemos nuestro trabajo de campo. Y en este sentido, aunque generalmente se argumenta que el propósito de la documentación lingüística es empoderar a las poblaciones locales en favor de la recuperación, el fortalecimiento o la revitalización de su herencia lingüística, la poca valoración académica relacionada con la utilización de los archivos lingüísticos para el desarrollo de materiales didácticos o para otro tipo de actividades que no están directamente relacionados con la descripción lingüística y la tipología lingüística, representan una idea totalmente contraria a este propósito. Y vemos cómo
En los últimos años, por ejemplo, las becas para financiación de proyectos de documentación enfatizan explícitamente en que no se están, en que no, estos fondos no son para revitalización, sino para documentación. Aunque se puede hacer revitalización, siempre está claro en este tipo de convocatorias que estos fondos no son para revitalización, son para documentación, es decir, para recopilación de corpus lingüístico. Por último, quisiera referirme a las condiciones de accesibilidad de las documentaciones lingüísticas en términos físicos. Como ya les había mencionado, si bien la mayoría de los archivos y programas de documentación lingüística se encuentran establecidos en instituciones académicas, principalmente europeas, los proyectos de documentación se desarrollan en otras áreas geográficas diferentes. Por ejemplo, hasta el año 2018, de los 350 proyectos de documentación lingüística financiados por ELDP, 84 se llevaron a cabo en lenguas habladas en África, 112 habladas en lenguas de Centro y Suramérica y 106 en Asia. Entonces, la mayoría de los proyectos de documentación lingüística no se llevan a cabo en Europa, sino en otros países, en otras regiones del mundo. Y aunque se promueve la idea de que estos archivos pueden ser consultados por los hablantes de las lenguas documentadas y sus comunidades, esto solo es posible a través de páginas de Internet, cuyas interfaces se encuentran generalmente en inglés. Lo anterior implica el acceso a los datos no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista de las habilidades necesarias para hacer uso de este tipo de archivos que requieren entender cómo se localiza, se organiza, se utiliza la información en formatos digitales, y estos son conocimientos a los cuales tenemos acceso a los académicos, sí, y tal vez ciertos sectores de la sociedad, pero no siempre los hablantes de las lenguas indígenas y de sus comunidades. Y aunque últimamente hay que reconocerlo, han existido avances respecto al acceso a los datos, hasta hace poco el acceso a los datos estaba solamente en control de los lingüistas. Los hablantes de las lenguas debían solicitarle permiso a los lingüistas para tener acceso a los datos. Ahora, con la política de Open Access o de acceso abierto a los datos de las documentaciones, al menos los miembros de las comunidades pueden tener acceso a estos datos. Lo que el deseo en un futuro, pues, y el deseo en el futuro es que los hablantes de las lenguas participen en el archivo y la curaduría de los mismos, pues realmente las condiciones en las cuales en la actualidad se tiene acceso a estos archivos, pues realmente no permiten que haya una participación de los hablantes de las lenguas y de los miembros de las comunidades. Pensemos solamente, por ejemplo, en los programas, en los software que se utilizan para documentación. ¿Quién tiene posibilidades, por ejemplo, de entender cómo se usa el AN, de poder utilizar la información que está allí? Y pues a pesar de las buenas intenciones, pues los archivos de documentación lingüística hoy son accesibles a un grupo reducido y privilegiado de personas, y afirmaciones tales como la diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad, lo que encubren es que, de hecho, esta diversidad se encuentra principalmente a servicio de grupos particulares y de personas e instituciones que no siempre corresponden a las intenciones, a los propósitos, a las preocupaciones de las comunidades indígenas donde nosotros realizamos nuestras documentaciones lingüísticas. Y en este sentido, pues es necesario crear, en esto sí, esto sí nos compete a los lingüistas, sobre todo a los lingüistas latinoamericanos, es necesario que las autoridades de estas comunidades tomen la gestión de estos archivos en sus manos y cuenten con el apoyo de instituciones académicas locales y que estén geográficamente cerca de las comunidades y dispuestas a apoyarlas en sus iniciativas de enseñar y reactivar el uso y transmisión de sus lenguas. Y para este propósito es necesario abandonar este discurso humanista de legitimar nuestra labor como lingüistas con este asunto de que estamos salvaguardando el patrimonio del patrimonio lingüístico para la diversidad, para el patrimonio lingüístico para la posteridad, para la humanidad, cuando en realidad pues este patrimonio, pues hay personas específicas que son las que están decidiendo, entre ellas nosotros, qué tradiciones vale la pena preservar y cuáles no. Y también tenemos que historizar y localizar la idea de la documentación.
y contando obviamente con el apoyo estatal necesario para crear y desarrollar estas instituciones. Y bueno, como les decía también, preservación y mantenimiento de la lengua no son lo mismo. En el 2018, esto fue un suceso relativamente reciente, bueno, algunos de nosotros recordamos cuando se quemó el Museo Nacional de Río de Janeiro y se quemó también toda la documentación de archivos lingüísticos, entre ellos archivos de lenguas que ya no se hablan de Brasil, hablantes que ya no están vivos, grabaciones de hablantes que ya no están vivos. Entonces, pues la mejor manera de preservar una lengua no es en un archivo, sino en la vida social de una comunidad. Y bueno, para finalizar, si en alguna medida nuestro trabajo como lingüistas contribuye en la transmisión y el desarrollo de estas lenguas, su aporte se encuentra precisamente en garantizar el acceso a nuestras documentaciones a grupos concretos de personas quienes tienen con su lengua vínculos históricos, políticos, territoriales y emocionales, y no en fabricar y preservar una diversidad lingüística aséptica, histórica, patrimonio de una humanidad sin rostro, indefinida y deslocalizada. Bueno, estas son las ideas que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Ingua, muchísimas gracias. Bueno, doy la palabra entonces a Rafael para Sí. las preguntas y la discusión. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Ahora vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas. Doy la palabra a los que estamos en la sala de Zoom, por si alguien quiere comentar o preguntar algo. Si no, pasaré a las preguntas que vienen del público que está siguiendo la transmisión en vivo. Bueno, nos mandan saludos desde Chiapas, Ernesto de Jesús Espinosa García. Y alguien pregunta, ¿de qué modo un gobierno puede ayudar activamente a comunidades marginadas teniendo como base a la lingüística? Es fundamental apoyar las universidades en la creación de centros de documentación, en la creación de programas que busquen precisamente formar a las poblaciones indígenas y a los hablantes de las lenguas en revitalización, en documentación. Yo pensaría que pues el futuro de este tipo de procesos debe quedar en manos de las comunidades y de los miembros de las comunidades, porque nosotros, yo desde mi posición obviamente de colaboradora externa, pues nosotros vamos y venimos y apoyamos, pero si este tipo de procesos no quedan en manos de las comunidades y responden a sus propios propósitos, a sus propios sentimientos, a sus propias inquietudes, pues realmente pues no vamos a poder avanzar mucho en el mantenimiento de las lenguas. Entonces es fundamental crear programas que permitan formar a los hablantes de las lenguas indígenas para que ellos a futuro puedan encargarse de este tipo de procesos sin necesidad de estar dependiendo de colaboradores externos. Yo creo que esto va a ser crucial y pues yo sé que esto pues puede producirnos un poquito de miedo porque allí estamos como perdiendo un poco también nuestro lugar en todo este mapa, pero yo pensaría que este es el futuro que deberían tomar estos procesos. Entonces allí el Estado tiene un papel fundamental. Hay mucha política lingüística, pero poca planeación lingüística. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos una ley de protección a la diversidad etnolingüística en la que, por ejemplo, se contempla la creación de cursos de lenguas indígenas en las universidades para personas no indígenas, por ejemplo, para quienes vamos a trabajar en diversos campos, el de la salud, pero jurídico también, a las comunidades indígenas, programas, se contempla la creación de programas de documentación, de archivos de lenguas, pero realmente esto no se ha materializado de ninguna manera. Se ha quedado en el papel, entonces pues también hay que exigirle al Estado pues que no solo se comprometa al desarrollo de políticas públicas muy bonitas, que se ven muy bonitas en el papel, sino que contribuya activamente a su implementación a través de, por un lado, obviamente la financiación, y pues también de condiciones que posibiliten la formación del recurso humano en las mismas comunidades. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta también de interés personal.
y que se puede ligar con lo que estás comentando y con lo que comentó al último de su presentación. Y es la lectoescritura, ¿no? Las prácticas de lectoescritura, una necesidad para la comunidad de habla Namric. Y si lo es así, ¿cómo se garantiza el acceso a los materiales escritos, ¿no? Sobre todo pregunto los escritos en la misma lengua, ¿no? No sé si eso sea como eh, un punto también de los proyectos de revitalización que llevan a cabo, ¿no? Escribir en la propia lengua, ¿no? Y, y qué es lo que pasa después que se escribe. En mi experiencia particular con el mazateco, hay como muchos, bueno, no muchos, pero hay proyectos, ¿no? Que nutren esta visión exótica, ¿no? Y se transforman en materiales escritos, ¿no? Sobre todo poesía y prosa. Sin embargo, el público de hablantes mazatecos no es capaz de leer, ¿no? Esos materiales. Bueno, te comento que en el caso específico del NAMRIC, la escritura y el desarrollo de una propuesta de alfabeto ha sido una preocupación de ellos prácticamente desde inicios de su proceso de revitalización desde los años 80. De hecho, una de las primeras acciones que se llevaron a cabo dentro de ese proceso fue la creación de una propuesta de alfabeto. Pero digamos, la creación de una propuesta de alfabeto es solamente el inicio, porque más importante que la creación de una propuesta de alfabeto es la creación de un registro escrito de la lengua. Entonces, es posible que nosotros tengamos un alfabeto, una forma de escribirlo, pero no tenemos, por ejemplo, no sabemos cosas tan elementales como, por ejemplo, cómo separar las palabras, cómo separar las oraciones que corresponden a convenciones de la escritura, que nosotros en castellano las pensamos como evidentes porque pues el castellano es una lengua que se está estandarizando prácticamente desde el siglo XIV. Entonces, ese registro escrito que nosotros tenemos en castellano es proceso de todo un proyecto de normalización de la escritura. Entonces, no hay la creación de un registro escrito, del registro escrito, en el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas del Cauca, del registro escrito académico, del registro escrito literario, del registro escrito informativo, bueno, y todos los otros actos de habla que sean importantes para esas comunidades y que nosotros no tengamos en castellano. Entonces, lo principal más que crear una propuesta de escritura es la creación de un registro escrito. Y definitivamente en el caso de comunidades como Totoro, pues la escritura realmente tiene un papel muy secundario, porque al no ser hablantes de la lengua, pues no pueden, no tienen acceso, digamos, a lo que está escrito allí, las personas que no son hablantes, y la escritura se convierte más bien como en un símbolo de identidad, como en una cuestión de mostrar que la lengua existe, que la lengua todavía existe en el territorio, y se utiliza, por ejemplo, para pancartas en los congresos de la organización indígena, para la página de Facebook del Cabildo, pero realmente si yo, por ejemplo, voy a tener un emprendimiento, por ejemplo, voy a vender algo, voy a vender mis artesanías, pues yo voy a utilizar un nombre en la lengua indígena y lo voy a escribir muy bonito, pero realmente el uso de la escritura no pasa de allí, y además porque la alfabetización de los niños se lleva a cabo en castellano, que esta es otra situación. Los niños, por ejemplo, que son hablantes de lenguas indígenas, hablo de otras comunidades del Cauca, que tienen como lengua materna su lengua indígena, pues son alfabetizados en castellano, y existen muchos estudios sociolingüísticos que demuestran que la lengua en la cual uno aprende a realizar una actividad normalmente es la lengua que uno va a seguir usando al resto de su vida para hacer esa misma actividad. Y los niños, cuando son alfabetizados en castellano, pues continúan utilizando el castellano para su uso escrito. Y uno ve, por ejemplo, en los documentos del Cabildo, en las resoluciones, en los comunicados, que aunque hay muchas personas hablantes de lenguas indígenas, estos usos escritos de la lengua son exclusivamente en castellano. A esto voy a sumar una pregunta que viene del canal de YouTube.
¿Consideraría necesario que las escuelas, pensemos en la educación básica, ¿no? Situada en una comunidad, cuenten con un docente lingüista o un asesor lingüista? No, tal vez no necesariamente dentro del aula de clase, pues no es necesario tal vez que en las actividades cotidianas de la escuela haya un lingüista, pero sí es necesario que haya un lingüista que oriente las políticas lingüísticas y la planificación lingüística. Esto sí yo creería que es necesario y obviamente mucho mejor si es una persona de la comunidad. Otra cosa distinta es contar con hablantes nativos de las lenguas en las aulas de clase. Eso ya es otra discusión, otra estrategia que podría ser muy necesario, por ejemplo, en el caso de una comunidad como la de Totoro, donde nosotros estamos en una situación en la que no sé si ustedes alguna vez en el colegio aprendieron inglés de una persona no nativa o de una persona que no fuera un hablante lo suficientemente competente de inglés. Esto es más o menos una situación un poco caricaturesca, pero es lo que sucede en muchas escuelas de muchos resguardos. Entonces, un hablante sí es necesario, un lingüista es necesario, no tal vez en los espacios de la escuela, no tal vez en las actividades del día a día de las clases, pero sí detrás de los procesos de planificación lingüística. Claro que sí. Muchas gracias. Em, ¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta o comentario? Creo que Elena quería agregar algo. Hola, buenas tardes, Jenny. Me alegro de por fin haber podido juntarme, aunque llegué muy tarde. Te quería comentar una de las preocupaciones que yo tengo cuando hablamos de registros escritos, porque a mí al final, y he hecho todas esas cosas, ¿verdad? Crear una rutina de escritura, crear materiales escritos, todo eso. Pero al final me da la sensación de que nosotros como culturas occidentales estamos imponiendo modos, maneras y estructuras que son nuestras, pero que no son de ellos, porque las de ellos son orales, son las artes orales, ¿verdad? Que ya lo eran los antiguos griegos, sin ir más lejos culturalmente, quiero decir. Entonces, y que nosotros hemos perdido esas artes orales, ¿verdad? Entonces, me preocupa que cuando yo entiendo el valor simbólico que tener un registro escrito tiene, eso lo entiendo, porque la mayoría digamos, de la población, de la población dominante, no entiende esas cosas, que quizá por ahí tenemos otra tarea, ¿verdad? Educar a la gente de habla del el español, de la lengua dominante, donde sea, para que sepa que lo propio no es lo más, lo más, lo más. Pero entiendo el valor simbólico que tiene. Yo me acuerdo que cuando era pequeña y hablábamos de cuestiones de catalán, la cosa siempre era, aquí está la gramática de Fabra, y ahí callabas a la otra persona. Una vez blandías la gramática, ya estaba, la discusión estaba ya se entendía que era una lengua, que no era una cosa así rara, ¿verdad? Entonces ese valor simbólico lo entiendo, pero por otro lado me preocupa que estemos imponiendo esas estructuras foráneas, extrañas, ajenas, alienas, y que en vez de ayudar estemos desayudando. Ya. Sí, Elena, yo comparto totalmente tu preocupación. De hecho, cuando nosotros hicimos la cartilla, pues nosotros lo que hicimos prácticamente fue más que tratar de organizar o de modificar esa estructura oral de la lengua, digamos, a unas reglas de la escritura que realmente ni siquiera existen porque pues en AMRIC ni siquiera las han acordado los hablantes. Lo que nosotros tratamos de hacer fue mantener la integridad de la transcripción y muchos hablantes decían, por ejemplo, había algo que, bueno, la lengua náhuatl es una lengua que es muy sensible a la fuente de la información.
Y bueno, prácticamente en todas cada vez que se terminaba una cláusula, el hablante decía, Ashan contado, que Ashan contado, que así contaban, así contaba Sutanito, así contaba Perencejito. Y la gente decía, pero es que no es que quitemos eso, que eso es redundante, porque pues es que está diciéndolo todo el rato y está repitiéndolo. Y después en castellano, pues también, así contaban, así contaban, así contaban, así contaban. Entonces, pues nosotros, digamos, por el momento, la decisión que se tomó fue no estandarizar. No estandarizar, porque también esta cuestión del registro escrito viene con algo que puede ser muy nocivo, que es la estandarización. Entonces, cuando yo estandarizo la forma escrita, eso puede tener impactos muy negativos en, digamos, la diversidad ya interna de la lengua, pues que está representada en la variación dialectal. Entonces, algunos hablantes decían, por ejemplo, tenían ciertas elisiones de consonantes en coda de sílaba. Entonces, había unos que decían guara para la vaca y otros decían guagra. Y bueno, entonces, pero es que eso es la misma vaca, o sea, ¿por qué hay dos palabras diferentes en Namric? Alguien tiene que estar mal, o sea, alguien está hablando mal. Usted está hablando mal, usted está hablando mal. Es que no le ponga cuidado a ella, que es que ella siempre habla mal. Entonces, la decisión que nosotros tomamos fue, de hecho, no estandarizar. Yo sé que eso es como un poquito como nosotros decimos en Colombia, escurrir el bulto, esa es como una expresión que nosotros usamos en Colombia, pero yo consideraría que esa es una tarea futuro si los hablantes desean hacerla, porque obviamente ese proceso de estandarización no tiene que llevarse a cabo necesariamente como se ha llevado a cabo en el castellano. Entonces, nosotros como que tratamos más que desarrollar un registro escrito, pues prácticamente lo que nosotros hicimos fue una transcripción. Y pues sí, y hay algo muy, digamos, muy diciente que precisamente estaba discutiendo en estos días con con una maestra de Totoro y con un hablante de Namric de otro resguardo que participó del proyecto de documentación y que ahorita están avanzando en otro tipo de actividades en la escuela, y es como pues a los hablantes desde en la década de 1980 se les exigió alfabetizarse y aprender a escribir para ingresar como instructores a los espacios escolares. Y esto, de hecho, dejó por fuera, y que es una cosa triste y que yo lamento, y que pues también conversábamos con ellas dos y que ellas lamentan también, y es que esto dejó por fuera, de hecho, a la mayoría de los hablantes más competentes de la lengua de los espacios escolares, que eran los que tenían más edad. Y por mucho tiempo solamente iban y enseñaban en la escuela los hablantes que estaban alfabetizados. En Namric, los hablantes de Namric y en las comunidades indígenas del Cauca hay mucha gente mayor que no está alfabetizada ni en Namric ni en castellano. Y entonces era muy difícil convencer a los hablantes de que no utilizaran la escritura para enseñar la lengua. Ahorita estamos como en un proceso de transición, de mirar otras metodologías, de cambiar un poco la enseñanza de la lengua, y se está enfatizando más en la oralidad. ¿Sí? Y entonces el hablante no quería y se ponía de mal genio y decía, yo no vuelvo por aquí porque es que yo no soy capaz de enseñar si yo no escribo en el tablero. Entonces también hay un poco de esas exigencias que muchas veces nosotros imponemos a las lenguas indígenas, esta cuestión de que eso no es una lengua, y aún en la actualidad uno escucha a mucha gente en Colombia decir cosas como, por ejemplo, eso no es una lengua, eso es un dialecto porque eso no tiene gramática. Y cuando dicen que no tienen gramática, lo que se están refiriendo es a que no existe una descripción de la lengua. No, eso no es una lengua, eso es un dialecto porque eso no se escribe. Entonces, allí también hay como una reacción de parte de los hablantes de las lenguas de no, esto también es una lengua como cualquier otra. Miren que esto se puede escribir. Hay una gramática, como en el caso que tú decías del catalán. Pues esas son mis impresiones respecto a la cuestión del registro escrito. Muchas gracias. Yo reinforzo, no se puede decir eso, no sé. Te apoyo en esa noción de que no hace falta estandarizar las lenguas, que eso sí definitivamente es una imposición de nuestro mundo occidental y muy reciente, de hace 100 y algo de años. No, en absoluto no hace falta. Gracias. Gracias a ti. Muy interesante. Vamos a comentar. Y bueno, leo la pregunta de una compañera también del Laboratorio de Lingüística de la ENA. Nos pregunta, ¿qué papel tienen los procesos de revitalización y documentación lingüística
en la defensa de los derechos políticos y culturales de las comunidades indígenas? Eh, bueno, yo te puedo hablar de lo que sucede en Colombia. En Colombia, como yo les comentaba a inicios de la presentación, en el Cauca es donde nace la primera organización indígena de Colombia, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y resulta que, antes de que existiera esta profesionalización de la lingüística en nuestros países, gran parte de la planificación lingüística respecto a la educación bilingüe e intercultural era asumido. Bueno, hablo del caso de Colombia, voy a tratar de ser muy cuidadosa con lo que voy a decir, pero era asumido por el Instituto Lingüístico de Verano. Y en el caso de Colombia, no voy a generalizar, había una política de bilingüismo de transición. Es decir, la idea era que los niños ingresaran a la escuela hablando una lengua indígena y salieran de la escuela hablando solamente castellano. Es decir, que en el proceso de escolarización los niños olvidaran la lengua indígena. Y bueno, junto con la lengua indígena, muchísimos otros elementos, digamos, nucleares de su identidad cultural como indígenas. Y bueno, la educación bilingüe, intercultural bilingüe, pues si bien nosotros en este momento la asumimos como una educación por y para los pueblos indígenas, aunque muchos pueblos indígenas de hecho han reaccionado a este tipo de educación y han creado sus propios sistemas educativos, pues este no siempre fue el caso. Y en el momento en el que se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca, ellos tienen una plataforma de lucha. Y en su plataforma de lucha está recuperar tanto la tierra como la historia de los pueblos indígenas y plantear una educación propia en sus propios términos y en sus propias lenguas. Entonces, esta ha sido parte fundamental de la plataforma de lucha y del reconocimiento cultural, porque en un estado multicultural como el colombiano, digamos que no es el autorreconocimiento étnico el que le permite a un grupo o a una comunidad recibir un estatus diferencial desde el punto de vista cultural, sino el reconocimiento del Estado. Es el Estado quien decide quién es indígena y quién no lo es. Es el Estado quien decide este grupo indígena es este grupo indígena es este grupo indígena es ese. Y de hecho, cuando una comunidad quiere acceder al estatus de pueblo, hay una oficina del Ministerio del Interior que es quien decide finalmente a través de un peritazgo antropológico si ese es un pueblo diferente y cuál sería ese pueblo. Y entonces el procedimiento es que las comunidades indígenas hacen un estudio que se llama sociodemográfico, lo envían al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior va a mandar un perito a ese territorio a decir, bueno señores, ustedes no son indígenas, son campesinos. Bueno, entonces, ¿qué indígenas son ustedes si no son campesinos? Y uno de los elementos fundamentales es hablar una lengua indígena. Es totalmente injusto, de hecho, porque bueno, para empezar, en Colombia hay muchos pueblos indígenas que no hablan una lengua indígena y que no por eso son menos indígenas y de hecho son muy fuertes políticamente y tienen una lucha y una tradición de organización comunitaria y política de muchísimos años. Bueno, están por ejemplo el pueblo Pasto, pues que también hace parte de todos estos pueblos indígenas que nosotros tenemos en el suroccidente colombiano, los yanacones. Entonces, pero en términos del reconocimiento, si tú me estás preguntando desde el punto de vista del reconocimiento étnico por parte del Estado, definitivamente es fundamental. Y esto es una preocupación de las autoridades indígenas. Saber qué lengua se habla en su territorio y poder mostrarle al resto de la sociedad colombiana que efectivamente allí se habla una lengua diferente. Y ya desde el punto de vista de la identidad hacia adentro, pues obviamente esto es supremamente importante y hay algo muy curioso acerca de los procesos de sustitución lingüística y es que normalmente la generación que es testigo de la sustitución lingüística no va a preocuparse tanto ni va a sentir tanto la pérdida como las generaciones posteriores. Y en el caso, por ejemplo, del resguardo de Totoro, es muy interesante como la gente joven que el proceso de las escuelas del resguardo de la educación propia empezó en los años 1980, pues en la época en la que muchos de nosotros nacimos. Y entonces las personas que ahorita tienen veintitantos, treinta y tantos, están realmente preocupados por, bueno, ¿usted por qué no me enseñó a mí? ¿Usted por qué no me enseñó en ANRIG?
si hubiera sido fácil, si los abuelos hablaban. Entonces ya es como también, yo soy indígena, Totoro, yo tengo que hablar la lengua, yo no puedo hablar solamente castellano. Entonces hay diferentes, digamos, ese punto de vista de la identidad puede verse tanto desde el punto de vista externo, es decir, de cómo nos representamos y nos ven los otros, tanto hacia adentro de la misma comunidad. Y en ese sentido, pues la revitalización lingüística y la documentación, pues son fundamentales. Sí. Muchas gracias. Gracias. Todavía tenemos otras preguntas más. Pregunta Daniela Salinas. ¿De qué manera se puede entrenar a los habitantes de una comunidad lingüística para promover la vitalidad de su lengua? Bueno, yo interpretaría como el entrenamiento, pues obviamente pues el entrenamiento que nosotros podemos ofrecer es un entrenamiento académico escolarizado. Ese es el que nosotros podemos ofrecer como lingüistas. Y de hecho, pues como comentaba ahorita con Amanda antes de que iniciáramos esta transmisión, en la Universidad del Cauca tenemos una experiencia que es relativamente reciente, tenemos apenas 3 cohortes de una maestría en enseñanza y revitalización de lenguas indígenas. Y lo que busca esta maestría es precisamente entrenar a no solo a los hablantes, porque pues yo soy de la posición de que pues tanto las personas no indígenas como los indígenas tenemos mucho que decir y mucho que aportar al mantenimiento de las lenguas indígenas. Y de hecho, esta cuestión, esta concepción de la interculturalidad, de que las lenguas, de que la preocupación por el mantenimiento de las lenguas indígenas y por su enseñanza es cosa de los otros y de los indígenas y no nos compete a nosotros. Por eso los niños indígenas tienen que aprender castellano, pero nuestros niños no tienen que aprender las lenguas indígenas. Yo creería que eso es algo que nosotros también deberíamos empezar a reevaluar. Entonces allí tenemos indígenas y no indígenas, hablantes y no hablantes de lenguas indígenas, porque hay muchas comunidades donde, como yo les contaba, hay mucha gente joven que ya no es hablante de la lengua indígena y allí pues hay un proceso de formación para hacer revitalización lingüística, para hacer planificación lingüística, para enseñar las lenguas indígenas dentro de espacios escolares. Entonces pues esa es una experiencia, pero sí debería haber más experiencias de este tipo en otros países de Latinoamérica y en otras universidades. Según entiendo, esta es una de las pocas experiencias de este tipo que existen en Latinoamérica, es la única que existe en Colombia y pues definitivamente esta sería una posibilidad desde la enseñanza académica escolarizada. Y bueno, pues ya les seguiremos comentando qué sucede con esta experiencia. Apenas llevamos una cohorte que se ha graduado, pero en este momento varias de las personas que se graduaron de esa cohorte, algunos continuaron siendo maestros de escuelas en comunidades indígenas, porque este es el perfil de la maestría, y pues incorporando todo lo que han aprendido a sus prácticas escolares, y otros ya se han convertido, por ejemplo, en directores de programas de lenguas de la organización indígena, pues ya con posibilidades de muchísima más injerencia en la planificación. Entonces, pues ya el futuro nos dirá pues qué tanto impacto puede tener una experiencia como esta. Sí, claro. Muchas gracias. A esto sumo un comentario de Daida Luna Beu. Dice, muy bien dicho, Jenny, excelente ponencia. El cierre acá en México vendrá bien reflexionarlo como una crítica institucional. Y bueno, para cerrar, leo un comentario de Danisa Álvarez Salazar. Cuando los lingüistas acompañan el proceso de la documentación lingüística desde una visión decolonial, se puede hablar de descolonizar la documentación lingüística. Las prioridades son temas como la protección de los saberes en autonomía y soberanía, considerando siempre al hablante, sus intereses y sus derechos lingüísticos. Es un comentario.
Muchísimas gracias, Danisa, y muchísimas gracias también por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Y pues esta yo creo que es el camino. Obviamente, pues nosotros necesitamos muchísima reflexión y sobre todo construir redes alternas para la circulación de las discusiones y la circulación de los conocimientos, como pues estamos haciendo el día de hoy. Por eso también valoro, aprecio, rescato y celebro esta iniciativa de Amanda en este ciclo de charlas sobre revitalización, documentación y reclamo lingüísticos. Muchas gracias. No sé si alguien más de la sala quiera agregar algo, un comentario, una pregunta, si no, para proceder al cierre. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Jenny. Me despido yo y agradezco sus conocimientos y experiencias compartidas el día de hoy, así como lo agradecen mis compañeros de la ENA, quienes mandan saludos también desde el canal y las otras plataformas. También agradezco a los colegas del Laboratorio de Lingüística, Janet y Juan, que estuvieron auxiliando en la transmisión. Con las preguntas, por supuesto, a Amanda, ¿no?, quien es la responsable técnica del laboratorio, al equipo de difusión cultural de la ENA, ¿no?, y pues a todos los involucrados en hacer posibles estas charlas lingüísticas. Y pues me despido con mucha gratitud y paso la palabra a Amanda. Gracias, Rafael. Pues me imagino que en realidad se quedan muchas preguntas y muchas ganas de seguir comentando, ¿no?, acerca de la documentación. Digo, cuando de repente nos conectamos Jenny y yo, o sea, es que no podemos hacer un Zoom de menos de una hora, porque salen los temas y salen los temas y ahí se nos quedan, ¿no?, las ganas de poder trabajar, ¿no?, desde otra perspectiva, desde otros saberes, ¿no?, y en donde realmente nos interesa mucho lo que la documentación, la revitalización puede aportar en nuestra tarea como académicos, como lingüistas, pero también con las comunidades con las que colaboramos, ¿no? Entonces, pues sé que el tiempo realmente no es suficiente para seguir hablando de esto. Yo espero que en realidad pues sigamos compartiendo con Jenny, que mejor en México, o lo hacemos, seguimos haciéndolo en vía Zoom. No, agradezco mucho a las personas que están conectadas en Zoom, en la sala Zoom. Una disculpa porque no pudimos, como tuvimos algunos problemas para dar la entrada. Algunos, entonces sé que algunos se quedaron fuera, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a Colette, que está aquí, a Elena, a los estudiantes a Bárbara, ¿no?, a los estudiantes de el PIF de documentación. Definitivamente, pues agradecemos mucho su participación, ¿no? Y pues esta charla es como para volverla a ver otra vez y volverla a ver. Entonces recordemos que se queda grabado en el canal de YouTube, de ENA-TV, y también en el canal de Laboratorio de Lingüística. Así es que los invitamos a poder ver también ahí la repetición. No me queda más que agradecer muchísimo a la doctora a Jenny González, porque se dio esta oportunidad de poder conversar con ella. Esperamos poder repetir otra charla, ¿no?, obviamente. Y gracias a Rafael, a Janet y a Juan también, que estuvieron al tanto de la charla, como ya lo dijo Rafael, y al Departamento de Difusión de la ENA, a Gabriela y a Octavio, por todo su apoyo que siempre nos dan a través del INA para poder hacer esa transmisión. Y pues bueno, muchas gracias a todos. No sé si Jenny tiene algo más que agregar, quiere comentar algo, ¿no? Y pues no sé si quieres decir unas últimas palabras de despedida desde a México.
Simplemente quisiera agradecer a Amanda nuevamente por este espacio y por la oportunidad de compartir con ustedes. Espero seguir participando y seguir escuchando las charlas que vengan de aquí en adelante en este ciclo, y pues quisiera agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Quisiera también darle un saludo muy especial a la profesora Colette Grineval, que se encuentra también aquí con nosotros el día de hoy, que pues ha alimentado, como ustedes lo vieron en la presentación, de diversas maneras todas estas reflexiones. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y espero que sigamos en contacto. Bueno, pues entonces, hasta la próxima charla, que va a ser en noviembre. Nuestra próxima charla, no puedo todavía confirmar a la ponente, pero ya estoy diciendo que es la ponente, ¿no? Pero yo espero que podamos confirmarlo lo más pronto posible y les estaremos avisando en las redes sociales seguramente de qué se trata esta charla, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Súper puntuales, nos vamos a despedir hoy a las 5 de la tarde. Gracias a todos por estar aquí. Adiós, Tlazohcamati Belmiac.